Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy les propongo un viaje diferente. Vamos a entrevistar a una pintora de verdad, a alguien que se dedica a expresar su lenguaje a través de la pintura narrativa. De esa manera nos acerca a la historia. Pueden verla en algunas recreaciones de las que tienen lugar en las diferentes ciudades españolas, como Sofonisba Anguissola, aquella célebre pintora que es autora de los principales cuadros de la corte del rey Felipe II. Sin duda, Vanessa Andrés Manzano, que es el nombre de nuestra invitada de hoy, tiene mucho que contar. Además, es cofundadora de un proyecto empresarial llamado Legado Hispánico. Les sugiero que se queden con nosotros, al menos durante los primeros minutos, para escuchar qué tiene que decirnos Vanessa Andrés. Bueno, pues estamos ya con Vanessa Andrés, como he presentado hace unos segundos. Es la persona más joven que hemos entrevistado en este canal. Así que vamos a empezar a preguntarle directamente que cómo alguien tan joven se interesa por la pintura histórica y trata de emular los pasos de alguien como, por ejemplo, Ferrer Dalmau, ¿no? Bueno, no sé si soy tan joven como te imaginas, pero bueno, no te voy a decir mi verdadera edad. Cuando apelan a ese factor, ¿no? A esa faceta de mí sobre si soy joven, yo siempre digo que debe ser porque me mantengo en constante aprendizaje, ¿no? Yo le doy a muchas facetas y bueno, la faceta de la pintura me venía desde siempre, ¿no? Siempre pintando sin pintar, la observación la he trabajado hacia ese lado y siempre hacia una pintura figurativa y realista. Entonces, bueno, sí, desde pequeña quería pintar. Luego, en el transcurso de toda la carrera académica, la primaria, la secundaria, hasta la universidad, pues bueno, por la formación que existía, por lo que se podía ver en los programas, parecía como que la realidad de este momento no esperaba de los pintores ese tipo de pintura, la pintura figurativa e hiperrealista. No hablemos ya de la pintura histórica. Entonces no había cabida para eso. Por lo que finalmente yo no elegí una carrera de Bellas Artes. Yo no hice Bellas Artes, no soy licenciada en Bellas Artes. Yo soy licenciada en Comunicación Audiovisual. Sin embargo, me quedó para siempre esta espina de dedicarme a la pintura, ¿no? Pero me faltaba una buena razón, ¿no? Y bueno, llegó un tiempo, coincidió con la pandemia, en la que, bueno, a través de mi compañero, ¿no? Fabio Castaño, el Legado Hispánico, yo ya venía bastante contagiada por ese entusiasmo que él transmite, por la historia, por los pasajes de la historia. En paralelo habíamos conocido a muchos escritores que a través de medios de divulgación como este en el que nos encontramos, ¿no? Pues trabajan cada día en hacer llegar de una manera muy cotidiana, muy de andar por casa, ¿no? Muy cercana para la rutina el más amplio de los públicos, pues los pasajes de la historia. Luego el trabajo de Ferrer Dalmau, por supuesto, ¿no? O el trabajo de Jordi Bru también a través de la fotografía y de esos montajes fotográficos enormes. Y luego también el trabajo de las asociaciones de recreación, ¿no? Nosotros estábamos totalmente conectados, ¿no? Con todo eso. Y bueno, yo mantenía latente ahí esa espina por seguir pintando, por volver a pintar, y necesitaba una buena razón para hacerlo, ¿no? Y se presentó de repente, pues, Fred Dalmau, que ha creado un mercado él solo, ¿no? De pintura histórica. Nos ha demostrado a todos que la pintura de historia puede volver, ¿vale? Desde el siglo XIX al siglo XXI. Y lo vi claro. Estaba deseando que saliera algún tipo de oportunidad de aprender con él y bueno, al final se produjo. Sí, porque tú estuviste, creo que es un máster, ¿no? El que se hace con Ferrer Dalmau en su escuela o en esa forma que tiene él de tratar de conseguir discípulos como había hecho Bartolomé Esteban Murillo, por ejemplo, con Velázquez, ¿no?
Es un máster permanente, no dejamos de estar en el siglo XXI, entonces digamos que la fórmula de traer al siglo XXI ese tipo bueno, de creación de legado, ¿no? Considerando el legado, el conocimiento que él ha podido construir por sí mismo, por él mismo, y desarrollarlo y transmitirlo, ¿no? A otras personas para que eso se perpetúe, ¿no? Esa fórmula se encontró a través de la colaboración entre la Fundación Ferrer Dalmau y la Universidad Nebrija. Ah, bueno, pues o sea que al final es un título oficial, ¿no? Digamos, el máster que se hace. Por ejemplo, ¿cuánta gente estabais en ese máster? ¿Cuánta gente tiene esa inquietud por intentar seguir no ya los pasos de Ferrer Dalmau, sino por contar historias, por contar la historia a través de la pintura de forma gráfica y algo que, pues, que no es muy habitual entre la gente más o menos joven, ¿no? Pues el volumen de estudiantes, de aprendices, no tenía que ver solo con cuánta gente entusiasta joven hay que esté atraída por esto, sino también por la naturaleza del propio máster y por cómo pues bueno, la dirección del máster quiere llevar la formación, ¿no? Y especialmente Augusto Ferrer Dalmau. Entonces éramos un equipo bastante reducido, éramos 6 personas. Claro, como tiene que ser, por otra parte, ¿no? Porque si no, lógicamente la enseñanza de este tipo de cosas tiene que ser muy individualizada, ¿no? Tiene que estar Mm. muy... O sea, el que de verdad está transmitiendo el conocimiento no puede tener una clase de 30 personas, ¿no? Eso es. La naturaleza de esta disciplina es muy diferente, ¿no? A otra categoría de máster, no se puede comparar. Lo que te estaba comentando, porque se nos ha ido la conexión por un pequeño Mm. problema de técnico, como suele pasar muchas veces. Estaba preguntando porque María Fidalgo, la doctora de arte, María Fidalgo, de historia de arte, María Fidalgo, mejor dicho, ha venido varias veces a este canal y ella siempre critica, además de forma muy, muy flamenca, ¿no? A la vanguardia y a todas estas nuevas corrientes del arte que según ella pues no son fácilmente identificables con la pintura clásica, ni mucho menos, por supuesto, ¿no? Y que a veces se roza un poco casi lo absurdo, ¿no? Cuatro Mm. trazos verticales y horizontales que uno no sabe si está de pie o tumbado y eso es una obra de arte. Y uno se pone a mirar y dice, bueno, pues parece que lo ha pintado mi prima, ¿no? De 4 años. Mm. El, ¿Por qué la pintura realista está sufriendo o ha sufrido durante las últimas décadas ese arrinconamiento, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho escuchar pues, a teóricos, a gente del pensamiento filosófico, ¿no? Cuando hablan de arte. Dentro de la corriente del materialismo filosófico, ¿no? De Gustavo Bueno, tenemos a una gran representante que hace una tarea enorme, ¿no? Que es Paloma Hernández, Fortunata y Jacinta, es su canal, ¿no? Ella se dedicó 25 años al arte, ¿no? Y recuerdo que hace poco, hace relativamente poco, hizo un programa especial junto a Santo Mesilla, que también es discípulo, ¿no? De la corriente de Gustavo Bueno, aunque él en la faceta de materialismo político. Pero hicieron un especial sobre arte. ¿Eh? Para hacer unas comillas, para que todo el mundo más o menos se sitúe, Paloma y Santiago ideológicamente están en polos completamente opuestos, ¿no? Santiago es materialista, luego es un marxista confeso, y Paloma, bueno, pues digamos que está más en la corriente liberal, conservadora, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un gran ejemplo. Bueno, yo no noto. Santiago sí que lo dice abiertamente también, porque abiertamente también dice bueno, de las enseñanzas que ha dejado Gustavo Bueno, él se centra en la parte del materialismo político, ¿no? Entonces, él sí que expresa, ¿no? Dónde se sitúa, ¿no? Ideológicamente.
Paloma, lo que tiene su canal es que te aborda cualquier tema, bien sea de la actualidad o del impacto en la actualidad de cuestiones que son de la historia, desde las coordenadas de las enseñanzas de Gustavo Bueno, ¿no? Sin entrar en ideologías más allá que para analizarlas, ¿no? No para autodefinirse, digamos. Pero bueno, a lo que iba. Sí, sí, sí. Sí, sí, tienes Sí. razón, sí. Sí, pero es verdad que sus seguidores, yo tampoco, la he visto un par de veces, nada más. No, no, Mm, reconozco que no. Me gusta la filosofía, pero no, no. He visto un par de vídeos mm, y, es decir, la mayoría de sus seguidores, por los comentarios que luego lees, pues veo que son más de ese ala. Pero sí que es cierto que son dos personas que perfectamente, igual, Santiago Messi ya ha estado aquí también, vino además a hablar de la historia del marxismo y bueno, pues una mm, persona con la que yo además he coincidido con él personalmente y creo que es una persona con la que se puede hablar de absolutamente todo, muy, muy formada, muy mm, educada y con un gran conocimiento de, luego, claro, cada uno defendemos, yo en mi caso no, mm, pero cada uno defiende unas ideas concretas y es perfectamente loable siempre que no lleguemos a la estupidez supina mm. que hay ahora, hoy mismo, por ejemplo, en las redes sociales, pues simplemente odiándonos, insultándonos unos a otros como si fuera esto, como si no hubiera un mañana. Pero no te quiero interrumpir porque nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda. Sí, no, venía al hilo de, bueno, lo que comenta María Fidalgo, ¿no? De las corrientes, qué arte encontramos, ¿no? En este tiempo, en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? ¿Qué es el arte? Yo he tenido la oportunidad de escucharla, y sé a lo que te referías, ¿no? Cuando comentaba eso, porque lo he escuchado de su propia voz. Y claro, me preguntabas a mí que por qué, ¿no? ¿Por qué pues cayeron pues este tipo de disciplinas, ¿no? Más figurativas, narrativas, ¿no? Pues eso, en desconocimiento o perdieron presencia, ¿no? Digamos, en la realidad que tenemos hoy. Em, yo la verdad es que no entro demasiado a juzgar las diferentes corrientes que hay. Lo que comentaba antes de mi anhelo desde muy temprana edad por dedicarme a la pintura y finalmente descartarlo viendo lo que había en este tiempo, no era porque me produjera un rechazo, sino porque yo no haría eso. Sencillamente no entro a decir si tiene más valor o si tiene menos valor, pero sí que me gusta escuchar a las personas que lo analizan, ¿no? Entonces yo me estaba acordando de este directo que al final se fueron a dos directos, ¿no? Porque es que se juntaron dos, que a ver, cuando desarrollaban ese asunto, es que el análisis que hacen, como en todo, ¿no? Es súper meticuloso, súper al detalle, es tan preciso como un bisturí. Y es que Paloma se había dedicado 25 años a las artes plásticas. Sabe de lo que habla, lo ha vivido en primera persona. Además, entre sus 4 libros, pues el primero de ellos es Arte y Propaganda Política, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablaban de una desaparición de las artes, ¿no? En plural, en pro de el arte en singular como un arte sublimado, ¿no? Hablaban como que el valor de la obra en sí misma se había salido de la propia obra, ¿no? Ese tangible, que se supone que es el objeto de la obra, lo habían despojado de su valor y al final el valor estaba pues en algo experiencial, como cuando se hace una performance, o un objeto que en principio no tiene ningún valor, como es un plátano pegado con cinta americana, ¿no? Porque el valor lo están trasladando a otro lado, ¿no? Al discurso. Entonces, bueno, si tuviera que reflexionar por qué desapareció, ¿no? La presencia de la pintura figurativa, pues no lo sé, podríamos ver quizá que coincide a lo mejor el final, ¿no? Del periodo, ¿no? O ese cambio. Quizá lo último que nos quedaban eran las pinturas de la época industrial, ¿no? Esa pintura social, ¿no?
creo que hace un año, ¿no? Que el Prado tuvo esa exposición, ¿no? De pintura social y a lo mejor coincide por ahí, ¿no? A lo mejor, eh, no sé si había habría a lo mejor ciertos grupos que quisieran apropiarse, ¿no? De ese vehículo, ¿no? Para transmitir ideas y a lo mejor por ahí se perdió. Bueno, también me imagino que tendría mucho que ver la aparición de la fotografía y que lógicamente cada vez más, por lo menos lo que pasa hoy día, lo podemos ver directamente, ¿no? O a través del vídeo y cada vez más. Pero es cierto que la pintura histórica lo que hace es que nos explica de forma visual una parte de la historia, ¿no? Y nos facilita la inmersión, porque yo puedo contar 1000 cosas durante 80 minutos, pero una imagen es capaz de contar lo mismo sin necesidad de hablar, ¿no? Sí, mira, al hilo de lo que comentas, la fotografía, cada vez que se habla ahora de la inteligencia artificial, de la posibilidad de que desaparezcan trabajos, a ver, cuando se habla es de manera muy presentista, ¿no? Porque cuando yo hablo con Fabio siempre dice, Hans Zimmer hizo con inteligencia artificial la banda sonora de Piratas del Caribe hace 20 años, ¿no? Y nadie hablaba de eso. Pero bueno, ahora mismo está en auge, se ha convertido en una herramienta que tenemos en la palma de la mano, ¿no? Todo el mundo. La emergencia de nuevas aplicaciones con sus aplicativos, perdona por el tecnicismo, pero es que me viene mucho de oficio, ¿no? De profesión, pues cada vez tiene más posibilidades, entonces está ahí. Y yo con este contexto es inevitable preguntarse todo el tiempo, ¿no? ¿Qué papel juegas, ¿no? Como cualquier profesional, ¿no? ¿Cómo puede cambiar lo que tú haces si es que esa función sobrevive, ¿no? Entonces, por supuesto me acuerdo de la fotografía, pero también me acuerdo de que Joaquín Sorolla, que también ha hecho pintura histórica, pero hacía muchísimos retratos. Cuando hacía retratos, la fotografía ya existía. Pero no solo eso, es que él aprendió con su suegro, que era fotógrafo, o sea, de una generación atrás. Entonces, claro, él estaría aportando algo que la fotografía no estaba aportando en ese momento. La pintura, si echamos ya la vista mucho más atrás, pues bueno, ha cambiado de papel a lo largo de la historia. Cuando cogemos los manuales de arte, evidentemente, lo primero que se ven son las pinturas rupestres, ¿no? No tendría nada que ver, antropológicamente hablando, el papel de las pinturas rupestres con la pintura que encontramos en los clásicos, ¿no? De Velázquez o lo que podría estar haciendo Sorolla, ¿no? O aquellos pintores historicistas del 19, ¿no? Francisco Pradilla, Ulpiano Checa, ¿no? Es cierto que, bueno, la pintura histórica, por ejemplo, del 19, que obedece fundamentalmente a la corriente romanticista de aquella época y que movía todo, la literatura, la poesía, la pintura, por supuesto, la arquitectura, y también que derivó en los nacionalismos, ¿no? Y lógicamente había una necesidad de búsqueda en el pasado para una reivindicación del sentimiento, del sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque yo lo cuento muchas veces que al final el ciudadano, según la corriente liberal de la época, ya no era un súbdito, sino que era un usufructuario del Estado y de la patria, y por tanto era necesario tener ese sentimiento de pertenencia, y qué mejor que los mitologemas del pasado. Y esa pintura realza mucho eso. Y por ejemplo, una de las cosas que dice María Fidalgo, yo no soy ningún experto en historia del arte, ni mucho menos, pero una de las cosas que dice María Fidalgo que me llaman la atención es que esa pintura fue denostada durante mucho tiempo, cuando algunos cuadros son maravillosos. Además tienen, incluso están muy bien documentados, no, lógicamente hay errores históricos, evidentemente, no tenían la información que podemos tener hoy día, el acceso a toda esa información, pero son una maravilla. O sea, yo me imagino a algunos reyes visigodos por los cuadros de los pintores del 19, por ejemplo. Mm. Así es, son una maravilla. Y bueno, y yo no puedo dejar de recomendar que visiten el Museo de Ulpiano Checa,
Yo estuve hace poco y bueno, es que te explica también, te puedes hacer una idea de cuál era el procedimiento de trabajo del pintor. Porque claro, ya hablamos de unos tiempos y también es conocido su colaboración con el cine, ¿no? En el que unos tiempos en los que ya había otros recursos. Ya estaba la fotografía. De nuevo, ¿no? Entonces, bueno, siempre reflexiono eso, ¿no? ¿Qué papel puede tener, en este caso, la pintura, ¿no? Como todo, por supuesto, la pintura, ¿no? En este tiempo, en esta realidad cambiante. Yo siempre creo que todo lo que llega viene para quedarse, eh, pero no creo que algo vaya a desaparecer. Sí que hay personas que hablan como del fin de la creatividad, ¿no? Por lo de la inteligencia artificial. Bueno, desde luego que es un incentivo para pensarlo, ¿no? Para analizar si esa hipótesis, ¿no? ¿Por qué puede ser así, ¿no? Yo cada vez que he pedido algo a una IA, a mí lo que me pasa es como cuando tienes una idea muy, muy concreta mm, a mí me pasaba mucho, ¿no? De qué look quieres ponerte, ¿no? Los zapatos ideales que tienes en tu cabeza no los encuentras en ninguna parte, ¿no? Porque están en tu cabeza. Pues con la inteligencia artificial ocurre parecido, ¿no? Cuando tienes una idea muy clara de lo que quieres, no te lo va a reproducir como tú te lo estás imaginando, ¿no? Entonces lo va a hacer. Pero aquellos que señalan del final de la creatividad, a lo que se refieren es que, pues bueno, pueden, digamos que las barreras de entrada para poder hacer esas obras, ¿no? Que es la creatividad, la capacidad de trabajo para conformar una escena, ¿no? Visualmente. Aquellos que no la tengan, pues pueden acudir a esa herramienta, ¿no? Y de esa manera, pues, subir ese escaloncito, ¿no? Que no tenían, pero supongo que no podrán contar las cosas que los que sí que lo hacen. Claro, por ejemplo, yo uso mucho la inteligencia artificial. La uso incluso para los vídeos. Ahora, por ejemplo, hice hace un par de días que está como vídeo principal del canal prácticamente todos los reyes de España desde Carlos I hasta Alfonso XIII, incluido varios personajes, Quevedo, Góngora. Para poder crear los personajes utilicé una inteligencia artificial, de tal manera que colocaba un cuadro y al cuadro la inteligencia artificial le pedía una fotografía hiperrealista del cuadro, con lo cual me ponía el cuadro en un personaje de apariencia real y después utilizaba otra para darle vida, para moverse. Pero siempre la inspiración era un cuadro, porque lo único que tenemos de estos personajes son cuadros. Entonces, lo que hacemos en realidad es una fantasía sobre lo que alguien pintó, que evidentemente los retratistas de la época y más los que pintaban reyes, me imagino que no se esmerarían en pintar defectos, sino en pintar virtudes, ¿no? Y quitando al pintor, a los pintores a Coello, por ejemplo, que era el pintor de Carlos II, que el hombre tenía una faena importante, ¿no? Porque la verdad que el pobre Carlos II, incluso en los cuadros, nos ha llegado como era, así que no me puedo imaginar cómo podía verse de verdad, ¿no? Pero no creo que vaya a anular la creatividad, sino todo lo contrario, creo que es un complemento. Creo que tú, el soldado de los tercios que tienes detrás, que además, porque como ustedes pueden ver, está en su taller ahora mismo, donde ella trabaja, fíjense qué maravilla, ahí detrás, luego nos tendrá que pasar la imagen para que lo podamos poner aquí mientras estamos hablando, pero fíjense qué maravilla, ese soldado de los tercios, veterano de los tercios, que me imagino que tiene una alabarda en la mano, no sé exactamente porque tampoco solo le veo algo, mm, una pica, ¿no? Es un piquero. Bueno, pues el piquero que tenemos detrás, lógicamente no lo puede crear la inteligencia artificial, no lo va a crear porque todavía no tiene todos los datos que necesita para eso. Y de hecho, cuando pones que te haga un soldado de los tercios, te aparece cualquier cosa y tiene muchísimos defectos, ¿no? ¿Cómo va a anular la creatividad? Lo que hará será complementar que ese soldado le podamos dar vida, pero de tu boceto, de tu pintura. ¿No crees que eso será así? Bueno, ahora ya se está haciendo, ¿no?
Ahora mismo cuando entramos a cualquiera de las redes sociales, pues encontramos muchos contenidos que son construcciones sobre lo que ya se ha construido, ¿no? Antes. Incluso en el terreno del lenguaje, pues ya se habla de qué lenguas pueden ser más potentes para la inteligencia artificial, ¿no? Si el español pues es la segunda lengua materna en el mundo, solo por detrás del chino. Y por ser el chino tan localizado en una geografía, pues se puede decir que el español es la más universal de las lenguas maternas, pues se habla de que tiene bastantes puntos para que por la cantidad de hablantes que hay escribiendo, ¿no? Y publicando en esta lengua en Internet y que eso se quede ahí en la red de redes, ¿no? Que es lo que alimenta la inteligencia artificial, podría tener más puntos. ¿Eso qué significa? Que trasladado a la pintura, lo que tú dices, cuantas más imágenes haya, pues más recursos tiene para aprender la inteligencia artificial. Luego ya estará la voluntad de compartir las creaciones que cada cual tenga, ¿no? Efectivamente, porque ahora mismo, sobre todo por el tema de la historia militar en España, me imagino que todo el mundo se habrá dado cuenta, se ha intentado hacer algo de esto, alguna reproducción, esto es un desastre, o sea, realmente no hay nada fiable, ¿no? Ni mucho menos, ni siquiera cuando le pones un cuadro o una fotografía coloreada y tratas de darle movimiento, a veces distorsiona algunas de las insignias y tal, porque está muy basada, tiene mucha influencia anglosajona, eso está claro, y al final el inglés es la lengua que mueve el mundo y la inteligencia artificial también. Pero a mí lo que me interesa de verdad, la inteligencia artificial está muy bien, pero esa capacidad que tenéis, ¿cómo te documentas para hacer, por ejemplo, el retrato que tienes detrás, ¿no? Ese soldado de los tercios. Sobre todo, bueno, en el caso de este retrato, yo colaboro con varias asociaciones de recreadores, incluso yo hago recreación. Yo, como voy a los eventos de recreación y quiero pintar en los eventos, si quiero pintar tengo que ser una pintora de esa época, ¿no? Yo soy Sofonis Banguissola, pintora de la corte de Felipe II, en aquellos eventos que son del Siglo de Oro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a finales de mayo se va a celebrar JCLAF Siglo de Oro, ahí estaré, ¿no? Entonces, bueno, esos recreadores que están ahí son los que se prestan muchas veces para poder ser retratados. Ahí no podemos hablar de un proceso de documentación, porque el trabajo ya lo han hecho ellos para construirse esa indumentaria, ¿no? El trabajo de documentación, pues, por ejemplo, son pues otros cuadros de pintura escenas narrativas, ¿no? Pintura narrativa, perdón, y especialmente escenas que no se hayan representado antes. El caso más reciente que tengo es el cuadro que he titulado De cuentas y galeones, que es la historia de Sor Jerónima de la Fuente. Supongo que te sonará la figura, es la venerable madre Sor Jerónima de la Fuente o Jerónima de la Asunción, si nos guiamos por el día en que ella tomó los votos. Es la fundadora del primer convento en Filipinas, en Manila. Entonces yo conocí su historia a través del escritor Rafa Codes. Rafa Codes escribió un libro junto con Silvia Ribelles sobre el galeón de Manila. Entonces, en una de las galas de celebración de 31 de enero tercios, él compartía una mesa y contó varios pasajes de la historia relacionados con el galeón de Manila y habló de Sor Jerónima de la Fuente, ¿no? De esta monja que a sus 65 años, a comienzos del siglo XVII, atravesó el Atlántico y después desde Acapulco hasta Filipinas, 2 galeones ya, en un viaje de unos 18 meses para levantar un convento en Manila. Me impresionó tanto esa historia que yo quería imaginarme a esas monjas, ¿no? En galeón, ¿no? En medio de esa tripulación tan masculina, ¿no? Sí. Es Y tan ruda, ¿no? Porque claro, eran hombres de Sí, y aquella los época, claro. galeones al final eran pequeños, no eran cómodos, eran bastante bajos, por supuesto los mareos, la vida a bordo, ¿no?
pues yo quería imaginarme eso y tenía la gran suerte de que Sor Jerónima había sido retratada por nada menos que Velázquez antes de partir de España, ¿no? Yo tengo un libro enorme de la obra completa de Velázquez y ahí pude ver las 2 copias que había de ese retrato, aunque hace unas semanas bueno, salió en los medios que se encontró una tercera copia, todas las copias hechas por Velázquez. Entonces ya disponía de ese retrato para saber el aspecto de Sor Jerónima, pero bueno, la investigación, lo que más me preocupaba era poder acceder a información cronológica de lo que era ese viaje. Yo tenía claro que las quería retratar a bordo, ¿vale? Pero yo necesitaba saber cuántas iban, más o menos qué perfil de edad. Ya sabía que serían todas, no habría mestizas todavía, porque Sor Jerónima fue revolucionaria por varias razones y una de ellas era por hacer un convento ya de nativas allí en Manila, ¿no? Eso es, pero eso estaba por ocurrir. Entonces me preocupaba mucho también saber en qué parte del galeón iban, todos esos detalles, ¿no? ¿Qué hacían en el galeón? ¿No? Entonces, a lo largo de esa fase de documentación en la que debo decir que tuve bastante suerte, tuve suerte porque, no sé, parecía como si fuera un milagro, ¿no? Como iba encontrando yo las cosas o lo que me pasaba con las personas a las que contactaba, ¿no? Yo quería hacer el trabajo de compositivo, yo hice un primer trabajo compositivo, ¿no? A mano con bloques, ¿no? Como se dice, una composición por bloques, que es como tú vas distribuyendo los volúmenes por planos, de primer plano hasta el fondo u horizontalmente, ¿no? Las 2 cosas. Pero claro, lo que se necesita después, cuando ya tienes claro esa composición, pues son ya ejercicios fotográficos, ¿no? Y yo no quería otros modelos que monjas de la misma orden que Sor Jerónima, ¿no? Yo tengo la enorme suerte de que vivo en Alcalá de Henares y Alcalá de Henares está llena de conventos, entonces no me sería difícil poder llamar a la puerta, ¿no? de algunos de ellos. Sin embargo, bueno, pues en cada orden llevan la clausura a su modo, ¿no? Incluso a la hora de responder por canales vía email o teléfono, ¿no? Al final conseguí que me respondieran monjas de la misma orden que Sor Jerónima, conocían perfectamente al personaje, ¿no? Me pusieron en contacto con la Madre Superiora del convento de aquí y fue cuando ella me dijo, oye, ¿por qué no has pensado en hacer esto, pero con las monjas del mismo convento de donde salió Sor Jerónima? Claro, yo que no tenía mucha esperanza de que me fueran a responder, digo, voy a acudir primero a los conventos que tengo más cerca, porque a saber si me contestan o no. El convento de Sor Jerónima está en Toledo. O sea, no es como para desplazarse un día allí a puerta fría sin saber si Sí, te van a recibir, ¿no? para que no te abran la puerta, claro. Claro, claro. Entonces, en cuanto lo sugirió, dije, si hicieras eso por mí, vamos, perfecto. Ahí fue, vamos, uno de los hitos. Le trasladó mi solicitud a la madre abadesa del convento de Toledo, que es Santa Isabel de los Reyes, ¿vale? Es de donde salió Sor Jerónima. Y bueno, se quedó ahí el mensaje. Las monjas tienen muchísimo trabajo, muchísima rutina, ¿no? Entonces, bueno, se estaba demorando un poco o yo me impacientaba y me acordé de que entre todos los amigos escritores que tengo, uno de ellos presentó su libro en un convento en Toledo, pero yo no recordaba qué convento era. Este escritor es Miguel Ángel Ferreiro, presentó su libro La segunda columna sobre el tema de África. Y cuando me puse en contacto con él le dije, oye, mira, ¿no conocerás a las monjas de Santa Isabel de los Reyes? Y me dijo que la abadesa es su amiga, nada menos. Me dijo, hombre, pero si la abadesa es mi amiga, ¿no? Esa misma semana estaba yo reuniéndome con la abadesa, con la madre Sor Monse, ¿no? Entonces allí pues nos pudimos conocer y organizar lo que sería una sesión fotográfica para hacer ya una disposición de la composición más acabada, ¿no? No sería exacta porque
como te decía, pues las monjas que acompañaban a Sor Jerónima en ese momento, pues eran nacidas aquí en la península, no eran mestizas y eran más jóvenes. En aquella época había 2 novicias, según la documentación, y bueno, allí pues las monjas en muchos conventos ahora, o por lo menos en el caso de las clarisas, como es el caso que nos ocupa, pues andan ya, pues la más joven puede tener 50, pero la mayoría andan por 80, 90, y las que pueden ser más jóvenes pues son mestizas, son negras, entonces servía para la composición, para el tema, la toma de apuntes posturales, pero luego el aspecto final está totalmente intervenido. Digamos que sirvió sobre todo para que yo pudiera hacer ese homenaje que yo quería hacer a la orden de franciscanas clarisas, ¿no? Y eso lo pude hacer. Otra cosa que ocurrió de estas mágicas, ¿no? De chispazos mágicos durante la documentación, fue que la madre abadesa tiene una sobrina que es archivera y es la que, digamos que accede más a los fondos bibliográficos que tienen ahí, ¿no? Porque ellas los respetan tanto, les imponen tanto, ¿no? Esos libros gordísimos de papel de arroz, tan delicados, ¿no? Que ni los tocan. Pero me comentó que su sobrina sí, ¿no? Y que ella me podía aportar una copia digitalizada de uno de los libros del viaje, que están escritos a varias manos, porque de las que iban, que eran, incluyendo a Sor Jerónima, eran 9, al menos 3 escribían. Y luego, bueno, pude recibir ese documento. Estaba más orientado a la contemplación, a la meditación, pero también por mi cuenta pude encontrar otro libro que es La vida completa de Sor Jerónima de la Fuente, escrita por su confesor, que era Fray Ginés de Quesada. Ese libro era más fácil de leer, además, porque a diferencia del anterior, no estaba escrito a mano, sino que se había impreso con tipos móviles en 1710, con lo cual, bueno, y además era la materia, el contenido era exactamente lo que necesitaba, era una cronología de la vida de Sor Jerónima, que también cogía las fuentes del libro de viaje que habían escrito las hermanas, ¿no? Pero sí que era más completo y sí que podías ver en la parte que a mí me tocaba, ¿no? Detalles del viaje. Detalles, por ejemplo, del tipo, pues fulanita y menganita fueron señaladas como porteras para hacer del espacio un modo de locutorio, ¿no? Digamos que para tratar de aproximarse a la clausura, aun teniendo en cuenta que no están practicando la clausura porque están en un galeón o están transitoriamente en México, ¿no? En un lugar de paso, ¿no? Cosas de ese tipo. Luego, otro factor bastante interesante es que había 2 monjas de las que salieron desde Toledo, pero que no eran del convento de Toledo, simplemente se habían reunido allí para salir juntas, eran de la parroquia de Cubas, que venían y traían unas cuentas milagrosas, o que se les atribuía ese poder, porque eran las cuentas bueno, una venerable monja anterior, que es Sor Juana de la Cruz, ¿vale? Esas cuentas tienen bastante protagonismo a lo largo del viaje, se citan bastante en las crónicas, porque, bueno, machacadas las utilizan para reanimar pues a las monjas que caen enfermas varias veces. Sor Jerónima, y además bastante grave. Una de las veces que fue crítica fue por una enfermedad de cámaras, que también la cogió otra de las monjas. Sor Jerónima se salvó y esta otra monja no tuvo esa suerte, ¿vale? Y en una nota al margen, el confesor habla de que, bueno, que se salvara no tenía tanto que ver con el milagro de las cuentas, sino con la fe de Sor Jerónima, ¿no? Con las ganas de cumplir su misión, ¿no? De la Sí, misión que se había encomendado ella misma. eso es. A través de las crónicas se puede ver incluso que se habla de cuentas originales y cuentas por contacto, ¿no?
aquellos que conozcan el mundo de las reliquias, y especialmente en esta época, era bastante habitual que hubiese objetos reliquia por haber sido tocados por un santo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el Museo de la Medicina del Siglo de Oro aquí en Alcalá de Henares, donde yo vivo, ¿no? Que es donde vivió un año San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces ahí te habla, ¿no? de objetos reliquia por contacto. Entonces, volviendo a las cuentas, se habla en los textos de cuentas originales de Sor Juana de la Cruz y cuentas por contacto, ¿no? Que son aquellas que se han tocado con las originales, que por haberse tocado tienen el poder de obrar milagros, pero no tienen el poder de transmitir poder a otras cosas. Eso solo lo pueden hacer las originales. Entonces, cuando salvan a Sor Jerónima, hay un momento en el que, según el texto, ella dice: habéis malgastado unas cuentas originales y me podríais haber dado unas tocadas. Sí, claro, en su interpretación en ese momento de la reliquia, ¿no? Como diciendo, me podíais haber dado estas que son una especie de sucedáneos y no tenemos por qué gastar unas originales. Qué bueno, ¿no? Además, esa fe en las reliquias, que es absolutamente, bueno, se ve todavía en las catedrales en España, ¿no? Donde hay, y en toda Europa, donde hay, sobre todo en la parte católica, evidentemente, la parte protestante ha desaparecido, pero donde hay trozos de la cruz de Jesús, donde fue crucificado Jesús, yo creo que para hacer 18 millones de cruces. O sea, es tremendo, ¿no? Qué bonita historia y qué interesante y qué desconocida, ¿ves? Este tipo de cosas y de detalles que muchas veces se han perdido a lo largo de la historia y que es fundamental recuperar. Y además, en este sentido, la historia de la mujer, has nombrado a la pintora de Felipe II, ¿no? A Sofonisba, que ha sido recuperada recientemente, porque de hecho muchos de sus cuadros no se atribuían precisamente a los pintores de cámara de Felipe, pero no a ella misma, cuando los cuadros más importantes, tanto del rey como de la reina, son pintados por ella, incluso del hijo de Felipe II, ¿no? El príncipe de Asturias. Pero esta historia tan maravillosa, ¿la has pintado? La he pintado, la he pintado. Una maravilla de historia. Por cierto, ¿qué le pasa a Sor Jerónima? ¿Cuánto tiempo consigue estar en Filipinas? Me imagino que no duraría mucho, ¿no? 10 años más, que no es poco. Es alucinante, ¿eh? 10 años más. O sea, el viaje se desarrolló finalmente en 1620, después de 20 años, porque un detalle que me he dejado, sí que he contado que tenía 65 años cuando comenzó ese viaje, eh, pero no fue por esas fechas, 1620, cuando surgió la necesidad de formar un convento, sino 20 años antes. Si restamos, tenía 45, ¿no? Cuando se hablaba de la necesidad de fundar un convento en Filipinas, y ella se levantó la mano, ¿no? Se prestó voluntaria para esa misión. Pues bueno, lo que cuenta la Real Academia de la Historia, ¿no? Y las fuentes que se referencian ahí, es que, bueno, pues el rey no quería que hiciera ese viaje, o por lo menos en las circunstancias de ese momento. Digamos que el hito definitivo para que se pudiera hacer era que un matrimonio que estaba en Filipinas cediera para esa causa dos inmuebles, ¿no? Dos construcciones que había allí para que se destinaran a ser convento. Y eso fue lo que ya definitivamente desencadenó la gesta, ¿no? ¿Tú sabes si esa orden todavía sigue en Filipinas o ya ha desaparecido ahí? Yo busqué precisamente el convento y no conseguí encontrar nada. Bueno, pues es una maravilla de historia, como todas las historias, ¿no? Que están por ahí ocultas y que hay tanto que contar. Esta historia que tú además cuentas a través de tus cuadros, imagino que es tu principal objetivo. O sea, me refiero a hacer una especie de, vamos a hablar en plan fino, como en el cine, que yo he hecho algo de cine, hacer una especie de storyboard, pero de la historia real, ¿no? Sí, bueno, en este caso se trataría de, en vez de un storyboard, congelar en una sola imagen estática varias acciones.
porque claro, hay pintores, si volvemos a pintores clásicos, ¿no? Hay pintores que con un solo cuadro, ¿no? En una panorámica entera, están disponiendo los elementos, la direccionalidad de los objetos que se están distribuyendo, ¿no? Y también la posición, ¿no? En los planos, para guiar la mirada del espectador. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Porque en el cine dispones de la imagen en movimiento, dispones de los cortes, dispones de muchos recursos, ¿no? El usuario, el espectador, perdón, que me traiciona el oficio, el espectador no tiene que hacer nada, ¿no? La mirada está teledirigida a través de ese encuadre, ¿no? Que lo está moviendo todo, ¿no? Y en el caso de la pintura, ¿no? En esa imagen estática, pues no sé si los pintores de la actualidad perseguían eso, pero los de la pintura clásica, ¿no? Un Velázquez, un Tiziano, ¿no? Tenían un don espectacular para que en una imagen estática condensaran un montón de acciones, pero además consiguieran que el orden de lectura, que el orden de visualización se reprodujera exactamente como ellos querían, ¿no? Incluso considerando dónde se iba a colocar el cuadro. Qué maravilla. Además, claro, tienes la suerte de vivir en Alcalá de Henares, que es una ciudad para ese tipo de cosas que todavía es mágica. Yo estuve hace poco, yo he vivido en Alcalá de Henares, ¿eh? Porque estuve allí trabajando, estuve allí destinado durante 11 años, así que conozco bien la ciudad. Pero la última vez que he estado, que ha sido pues relativamente poco, hace un par de meses o tres, estuve dando una conferencia en la universidad, en la Facultad de Derecho además, y me quedé prendado completamente porque ahora está, es una maravilla, como toda la calle Libreros es peatonal y todavía se respira. Es que en toda esa zona se respira de verdad el siglo XV y el siglo XVI, ¿no? Es como se conserva todo eso, es una, incluso el Parador Nacional, es una maravilla. Pues mira, a colación de lo que acabas de comentar y volviendo al tema de la documentación y de la investigación, hubo uno de los trabajos que hicimos en el ámbito de la Fundación Ferrer Dalmau, que es la exposición de escenas de Madrid barroco, eh, que bueno, había que representar, yo dentro de las que representé, que estaban bastante vinculadas a las letras, ¿no? A los escritores de ese momento, pero ubicados, ¿no? En espacios de Madrid, yo tenía que reproducir el barrio de las letras de Madrid, ¿no? Pero el barrio de las letras de Madrid no tiene nada que ver en la actualidad con lo que era entonces, ¿no? Sin embargo, como yo vivo en Alcalá de Henares, yo sigo manteniendo pues muchísimas fachadas, ¿no? Calles, incluso están ocultos, ¿no? Pero quedan algunos aljibes, ¿no? Esas conexiones que habían en esos trazados urbanos de la época y sí que lo pude documentar de ahí, ¿no? Tengo, como bien dices, ¿no? Esa suerte. No, no, Alcalá, claro, mi recuerdo de Alcalá, yo era joven y tenía otra, bueno, pues buscas otros sitios, ¿no? Después con los años, cuando vas madurando, aprecias mucho más y cuando estuve en la universidad, que claro, te vuelves a verlo todo, pero lo ves con otros ojos ya y es una maravilla, la verdad que es una maravilla. Bueno, pues hemos hablado de tu inquietud por la pintura, cómo surge, has colaborado además no solamente en la pintura histórica, sino con varias instituciones. Tienen ustedes una página web, Vanessa Andrés, donde pueden ustedes pues, más o menos ver algo de su trabajo, porque no es una página para estar allí horas, porque no hay muchísimo contenido, pero sí lo suficiente, algunos bocetos, hay cuadros, hay un retrato maravilloso. Tengo que actualizarla, he hecho muchísimos trabajos que aún no he subido, mea culpa. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, al menos nos hacemos una idea y hay un retrato maravilloso que además preside una de las páginas, una de las subpáginas, que es un retrato de, creo recordar, una esposa de Felipe II, pero con un rostro de alguien, de una modelo, ¿no? Una hija de Felipe II, que es Isabel Clara Eugenia, ¿vale? La que después fue gobernadora de los Países Bajos, donde te encuentras. De Países Bajos. Sí, sí.
Gobernadora de los Países Bajos, efectivamente, ¿ves? Yo voy también, voy tocando todos los palos también. Muy bien, Entonces, como bien dices, ¿no? El rostro es una modelo que es una niña, de la edad que tenía, la infanta Isabel Clara Eugenia cuando vestía el vestido del retrato, ¿vale? Y ese retrato lo hizo precisamente Sofonis Banguisola y se encuentra en el Museo del Prado. muy bien. Es verdad, ese retrato de Sofonisba, claro, claro, claro. Sí, sí, ahora identifico perfectamente el cuadro que me dices, sí. Además hemos hablado aquí del cuadro con Sandra y con Emma Cajil Marrón, que también es doctora en Historia del Arte. Hablando de todo esto, se me ocurre, ¿no? Porque tú vives de esto, entiendo. Bueno, vives de muchas más cosas, evidentemente, ¿no? Del marketing, de la publicidad, que lógicamente te traerá más ingresos. Y luego colaboro en muchas asociaciones, como te decía, aparte de las asociaciones de recreación histórica, y aparte de ser cofundadora del Legado Hispánico, que hablaremos luego, también soy miembro de la Asociación para la Reconstrucción del San Juan Nepomuceno, que justo cuando comentabas el espacio histórico en el que no, en el que me enfoco, pues bueno, pilla ahí limitando, ¿no? Ese siglo XVIII y bueno, por ahí también la faceta pictórica entra, ¿no? Ahora mismo me encuentro haciendo unos bocetos que irán incluidos en un libro que estamos preparando junto con la Fundación Santander, ¿vale? Es un libro sobre la historia naval, ¿vale? La vida cotidiana, la tecnología naval de ese momento, precisamente porque el San Juan Nepomuceno es un hito tecnológico, ¿no? De ese momento. Y en el marco de la asociación, pues es el segundo libro que sacamos, ¿no? El primero ha salido recientemente, lo hemos editado con la editorial, la librería Robinson, que es editorial al mismo tiempo. Y bueno, comentaba que el de la Fundación Santander estoy haciendo una serie de bocetos que irán en el interior. La portada la he hecho yo misma también, aunque en el caso de la portada lo he hecho con pintura digital, con dibujo digital, precisamente para mantener la línea gráfica que ya mantiene la Fundación Santander con otras publicaciones que ha hecho antes. Entonces, bueno, son un poco las diferentes facetas que, que tengo, ¿no? Que yo creo que todas suman. Yo tengo bastante cultura de tanto de equipo como de colaboración y la palabra sinergia siempre está en mi mente, ¿no? En mi mentalidad y a veces pues la mayor sinergia es cuando los diferentes proyectos confluyen en la misma persona, ¿no? Y a mí eso me pasa mucho. Que te apuntas a un bombardeo, ¿no? Hablando en plata y en alcalaíno. Y, pero bueno, que está muy bien. Además, creo que todo esto que nos has contado potencia mucho de lo que vamos a hablar ahora, que es del legado hispánico, y digo potencia porque nos has acercado la importancia que tiene lo que haces, lo que hacéis, ¿no? Porque al final, ¿qué es legado hispánico? Porque yo tampoco lo tengo 100% claro, ¿no? Es algo que me ha llegado por ahí, es algo de lo que he leído un poco, pero cuéntanos tú qué es legado hispánico. Bueno, el Legado Hispánico es un proyecto empresarial que trata de llevar a la cotidianidad los pasajes olvidados o desconocidos de la historia. Yo no suelo decir desconocido, yo suelo decir olvidados de la memoria colectiva, digamos, ¿no? Es como si el olvido se cultivara en la actualidad. Cuando ya me pongo un poco más combativa, hablo en estos términos. Yo sí pienso que ha habido como una voluntad de que haya un olvido colectivo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos pues otros, para tratar de sacarlos, traerlos al presente y precisamente el legado hispánico, como decía, quiere colarlos, introducirlos en la cotidianidad. No hay nada más popular al final que una camiseta que te pongas todos los días, ¿no? Y que pueda actuar de reclamo. Pero claro, para ponerla todos los días tiene que ser como un objeto de fondo de armario. No vale que sea
no sé, pues la camiseta que te pones para este día puntual porque vas a una recreación o porque vas a una concentración o por lo que sea, ¿no? Tiene que ser verdaderamente de la cotidianidad para que se cumpla la misión que nosotros queremos que tenga, ¿no? Queremos desencadenar conversaciones sobre historia. Queremos que si alguien lleva nuestra camiseta del Navio San Telmo y va pues a su espacio de trabajo, ¿no? Donde la gente, pues bueno, ahí está la diversidad, ¿no? Ahí es cada uno con su tema, ¿no? Gente que no tiene ni idea te puede preguntar, oye, eso que está ahí del San Telmo, ¿qué es, no? Y esa persona lo que le dirá es, fue el primer navío que llegó a la Antártida, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿no crees, y esto ahora voy a entrar un poco en polémica, para darle una polémica más real? O sea, realmente de lo que te voy a hablar creo que está en las redes sociales y está en el imaginario, ¿no? En este país hay una especie de franquismo regresivo, vamos a decirlo de esta manera, como que se asocia con el franquismo hechos del pasado, que es verdad que durante la época franquista pues se trató de buscar en la historia, sobre todo en ciertos mitologemas históricos, fundamentalmente en la época de los Austrias y el Imperio, pues una especie de inspiración. El uso de esos símbolos ahora genera una asociación entre esos símbolos y el franquismo, más que entre esos símbolos y la historia real, ¿no? Por ejemplo, el águila de San Juan, por ejemplo, la cruz de San Andrés, que bueno, yo he leído por ahí algún indocumentado hablar de que está utilizando el escudo carlista o la bandera carlista y tal, no sé qué, cuando es la bandera, por ejemplo, del estado de Alabama o de Florida, ¿no? Por ejemplo, están en esas banderas, ¿no? Pero no, ¿cómo respiráis vosotros? ¿Cómo vivís vosotros este tipo de polémicas un poco artificiales? A veces, yo creo, recogidas más del desconocimiento que de la realidad, ¿no? Pero que asocian toda esta simbología, que me imagino que utilizáis en el legado hispánico, por ejemplo, la Cruz de San Andrés, con esa especie de, pues, que este término que me lo he medio inventado, de franquismo regresivo, ¿no? Que es como que asocias a Carlos V con el franquismo, o a Isabel I de Castilla, o a Felipe II, ¿no? O sea, ¿cómo notáis vosotros ese caldo de cultivo también? ¿O creéis que hay una determinada capa ideológica que está más pro a este tipo de iniciativas y que otras, por ejemplo, lo rechazan porque piensan pues que es de fachas, vamos a decirlo así en claro? ¿Cómo sobrelleváis eso? Bueno, si vamos primero por la parte de la respuesta de nuestra audiencia, ¿no? De esas personas que nos siguen o que nos compran, las hay de todo el espectro ideológico. Luego están los que lo expresan abiertamente y los que nos escriben por privado. Pero bueno, hay personas de todo el espectro, ¿no? Que nos animan, que nos siguen, que nos compran y que todo. Y en lo que puede interferir de esta realidad que me comentas, que está ahí, ¿no? Yo creo que afecta a la manera en que nos relacionamos todos, ¿no? Con otras personas, ¿no? En los diferentes foros en los que estemos, pues al final sabemos o medimos dónde nos podemos meter, dónde no, hasta dónde profundizamos, ¿no? Y en lo que pueda afectar esto a definir diseños, ¿no? Te habrás dado cuenta de que nuestro logotipo contiene ese aspa de Borgoña, ¿no? La cruz de San Andrés, ¿no? Ahí sí que entramos, pero sí que tratábamos de evitar la simbología omnipresente, sobre todo porque creemos que no estaríamos aportando nada nuevo o nada diferente. Y sobre todo porque es bastante reduccionista. Si tenemos la misión de hablar de un personaje o de una historia, de una gesta, teníamos que definir una imagen, y de nuevo hablamos de composición, que tratara de condensar lo que era esa gesta o esa persona, ¿no? Sin caer en simbolismos, contar esa historia o contar esa persona, ¿no? Eso es bastante difícil. Yo creo que lo más fácil es estampar una aspa enorme, ¿no? De 2x2, ¿no? Que te dé la vuelta al cuerpo, ¿no? Y,
Y eso no es lo que decidimos hacer, ¿no? Eso ya lo estaba haciendo mucha gente y creíamos que, sobre todo, no estaba dando a conocer la historia, ¿no? Pero al final los símbolos, pues son símbolos, ¿no? Nosotros queremos que se conozca a Felipe II, lo que hizo Felipe II, o quién era Isabel, o Carlos V, que precisamente lo has mencionado y fue uno de nuestros últimos diseños en lanzarse, o la gesta de la expedición Balmis, o la expedición Malaspina, o el sistema de espionaje de Felipe II, ¿vale? Entonces, pues bueno, es que no nos sale en ningún momento nada que desde algunos sectores ideológicos esté estigmatizado. Entonces no nos ha preocupado demasiado eso. Si alguien pues intenta pues eso, encasillar a algún personaje de nuestra historia, ¿no? En algún con algún estigma, ¿no? De los ejemplos que has mencionado, ¿no? Pues bueno, yo creo que nos toca hacer lo que están haciendo tantos divulgadores, ¿no? Que es dar a conocer la historia, responder si tiene sentido responder, porque a veces solo quieren armar jaleo, ¿no? Y ya está. Muchas veces es constructivo, ¿no? Entonces respondes y, bueno, se llega a un punto, ¿no? De entendimiento. Pero bueno, y luego en la parte, lo que ya no tiene que ver con lo que me has preguntado, ¿no? Lo ideológico, lo que para nosotros es más desafiante y sobre todo porque esto es un proyecto empresarial y se tiene que sostener, es entregarnos mucho a dar a conocer un episodio desconocido de la historia que precisamente por ser desconocido no va a tener tanta demanda, ¿no? De compra. Te pongo un ejemplo. Si lanzamos una camiseta de Blas de Lezo, la vamos a vender todas las unidades en una semana, ¿no? Ya. En Blas de Lezo está en la sopa. Estamos un poco ya, efectivamente, sí. Claro, no necesita presentación. Sin embargo, el sistema de espionaje que tenía Felipe II, ¿no? Internacional y tan avanzado, ¿no? Que inspiró a Ian Fleming y que por esa razón cogimos recursos, ¿no? Del imaginario del superconocido 007 para el diseño y que con eso pues podemos decir que no es un capricho de diseño, ¿no? Que hay una razón material por la que hay una iconografía, ¿no? de 007 mezclándose con esos conceptos de los espías de Felipe II, pues bueno, eso hasta que realmente no se cuenta mucho no llega a calar, ¿no? Cualquiera que lo vea de una simple impresión puede pensar que es un capricho de diseño, ¿no? Entonces necesita mucha más comunicación. Entonces eso también es un desafío para nosotros, no solamente la parte de la ideología, quizá lo más complicado es dar a conocer. Bueno, la ideología yo la vivo, imagínate, si hablo de la guerra civil y de la época previa a la guerra civil, la guerra de África y demás, pues veo los propios debates en mis propios vídeos, ¿no? Afortunadamente la mayoría de la gente que ve este canal es gente bastante educada, bastante culta y que no suele caer en esa especie de obsecuencia absurda a veces por defender cosas que sucedieron hace 150 años o sea, y ponerte del lado de uno de los bandos, por ejemplo, de la guerra civil, ¿no? Abiertamente, cuando no tienes ni la experiencia vital, ni el conocimiento, ni siquiera te puedes poner en el pellejo de cualquiera de ellos porque es sumamente complejo, es que somos de otra época, es que la historia no se puede ver así, la historia hay que verla con las gafas de ese momento, ¿no? Y con mucho más razón aquellos que pues iban en un galeón en el siglo XVI, ¿no? O sea, es que ¿cómo te atreves a juzgar esas cosas? Más la leyenda negra es algo que académicamente, ya también lo mencionó aquí Armesilla, que hablamos de ello, en Macajil Marrón, por ejemplo, que es una mujer que ya es abiertamente, vive en Estados Unidos, es anti-Donald Trump, lo dice abiertamente, sin ningún complejo, es una persona que ideológicamente no está ni mucho menos en la esfera de la derecha y sin embargo ella desde Estados Unidos y desde Inglaterra, donde acude porque es una especialista en los Tudor, está constantemente tratando de realzar la figura de Catalina de Aragón y de Isabel de Castilla, de María Tudor, y utilizando las fuentes en español que no han utilizado
los que los biógrafos anglosajones, que han obviado una parte importantísima porque no saben español, no es como nosotros que podemos utilizar los dos idiomas cuando buscamos fuentes, sino que ellos, la mayoría, no conocen la lengua española, luego para ellos se hacen muy perezosos a la hora de buscar fuentes en castellano, cuando el español en ese momento es la lengua potente del mundo, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la época del Imperio, en la época de Enrique VIII, y es absurdo situar todo eso y transponerlo a una ideología actual. Es que es completamente absurdo, pero aún así sucede. Por eso te lo mencionaba, porque hay una especie de manía a todo lo que huela a imperio. Es como que el imperio es, por esto que te digo del franquismo regresivo, que se ha utilizado la historia para culpar a España, culparnos a nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos hablo de los españoles, porque al final somos herederos de todos aquellos que nos precedieron, de todo lo que pasó, ¿no? Y además bebiendo de una leyenda negra que crearon unos precisamente para desacreditar a los que en ese momento eran la primera potencia mundial, ¿no? Así que me imagino que no será fácil calar en todos los ámbitos o en todos, vamos a decir, en todos los foros, en las redes sociales, que hoy día son fundamentales, en YouTube, en donde sea, cuando uno está tratando de lanzar un mensaje, porque vosotros fundamentalmente habláis de la época del imperio, en los 300 años que dura el imperio español, donde hay territorios en ultramar, donde está Filipinas también, etcétera, etcétera, ¿no? No os dedicáis a la edad contemporánea, a la historia contemporánea, sino que vais a la No, historia pero es verdad moderna. que sí que nos hemos salido un poquito con un par de diseños que se produjeron en camiseta, ¿vale? El primero de ellos fue el Plus Ultra, esta gesta aérea, ¿no? Sí, De la de aviación. 1926. Eso es. Y la otra fue la Escuadrilla Elcano, otra de ellas. Entonces ahí sí que nos hemos salido un poco de, de ese periodo, Bueno, está de muy esa bien, está muy delimitación. bien. Sí, sí, Además, sí. el Plus Ultra condensa, fíjate, ¿no? Precisamente hablando de esa época compleja, ¿no? Tienes a Rada, que manifiestamente comunista, es uno de los que participa en las quemas de conventos en el año 31, que era el mecánico. Tienes a Franco, a Ramón Franco Bamonde, que panegirista de la República y pues, participa en la sublevación de diciembre del 30. Tienes a Ruiz de Alda, que acaba siendo la fiel mano derecha de José Antonio Primo de Rivera en Falange Española, ¿no? Y que solamente Rada es el que sobrevive a la guerra civil, porque efectivamente es una gesta que en ese momento Gardel cantó, Gardel les dedicó un tango y Es aquello verdad. fue una maravilla. Además un Sí. tango precioso, ¿no? Y que habla de la madre patria y de cuando uno va a la prensa de esa época se da cuenta de que no existía en absoluto el rechazo a España que se puede leer hoy en algunas repúblicas hispanoamericanas. No existía en absoluto, todo lo contrario. Y se celebraba en 1892, se celebró en prácticamente todos los países hispanoamericanos el centenario de la llegada de Colón a América. O sea que todo esto ha ido surgiendo a través de los nacionalismos hispanoamericanos que han tenido que buscar sentimiento de pertenencia. Y claro, si étnicamente eres igual que los que se supone que te conquistaron, tienes que buscar en ese sentimiento de pertenencia en los pueblos originarios. Y ahí es donde tratan de generar un debate que realmente es un tanto, bueno, pues populista, ¿no? Bueno, pues qué maravilla. Hemos hablado del legado hispánico, hemos hablado de la pintura histórica, de cómo alguien como Vanessa, yo pensaba que era con dos S, veo que tiene solamente una S ahí en el nombre. Sí, ya bastante poco hispano es mi nombre. Con una S está un poco mejor. Muy bien. Bueno, pues como digo, hemos hablado yo creo bastante de todos los temas que íbamos a traer a la mesa, incluso esta maravilla de la historia de la primera de las primeras monjas en Filipinas, ¿no? De la primera orden religiosa en Filipinas. Y ya para terminar,
porque me gustaría hacer un programa más, un vídeo más sobre el legado hispánico, donde aparezca también tu compañero, porque sois 2 personas el legado Sí, hispánico, ¿no? Fabio Castaño y yo. Pues que hablemos un día de legado hispánico. Yo conozco el legado hispánico porque uno de vuestros principales, eh, vamos a decir, anunciantes, que tiene barba y que le gusta salir en todas partes, suele Nuestro llevar influencer particular, don sí, Javier Santamarta del Pozo. Javier Santa Marta suele llevar camisetas vuestras por todas partes. De hecho, ha sido criticado por ello también. Sí, Ya lo eso es sabes. una maravilla. Sí, sí. Muy bien. Y, y nada más, ¿qué nos puede contar Vanessa Andrés, aparte de todo lo que nos ha dicho ya, en ese taller en el que está ahora mismo, de su próximo proyecto? Bueno, en mi próximo proyecto, estoy trabajando bueno, varias representaciones que tienen que ver con los náufragos de la Armada Invencible. Una de las cosas que no he comentado, que también hacemos, es bueno, ir a la celebración conmemorativa que se hace todos los años a mediados de septiembre en el noroeste de Irlanda, en Grange, que es la zona donde naufragaron los galeones de la Armada, ¿no? Y donde desde 1985, pues una serie de entusiastas de la zona empezaron a poner en marcha esos actos conmemorativos, coincidiendo también con los hallazgos de arqueología subacuática que tuvieron allí, ¿no? De cañones originales de la Armada, ¿no? De esos naufragios, ¿no? Digamos que todo eso fue elaborando pues una imagen del pasado de Irlanda que cuando se viaja allí pues está omnipresente, ¿no? Yo la primera vez que viajé a Irlanda era muy jovencita, no como ahora, fue en Galway y allí es bastante conocido el Spanish Arch, allí hubo bastantes pasajes, ¿no? Bueno, ejecuciones de españoles, ¿no? Por allí. Y bueno, todo aquello está repleto, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, que yo no estaba tan conectada con la historia, porque yo había vivido la historia como te la transmiten, ¿no? En los programas académicos, entonces no conecté nada, pues bueno, pues quedó como una anécdota, ¿no? Y después de conectar, ¿no? A través de todas las personas que comentaba al principio, ¿no? Que en estos días se esfuerzan por transmitir, pues para mí ahora eso tiene otro significado, ¿no? Y bueno, entonces este va a ser el tercer año que acudimos a esa celebración y voy a llevar una pieza relacionada con los náufragos de la Armada Invencible, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, por supuesto. Y nada más, la verdad que ha sido un placer, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, como digo, mucho más de lo que yo esperaba. Y cuando digo mucho más de lo que yo esperaba, porque me ha sorprendido algunas de las facetas y de los proyectos que estáis haciendo y que habéis hecho. Así que profundizaremos más en vuestra obra, en este legado hispánico, que como digo, vais a venir aquí a explicar exactamente mucho más al detalle de qué se trata y qué es. Y que, bueno, pues a ver si voy un día por Madrid y tengo la oportunidad de visitaros también. Por supuesto que sí. Serás Así que nada, bienvenido cuando vuelvas a Alcalá también. sí, sí, no sabía yo que andabais por allí, porque si no, pues a lo mejor me hubiera acercado, por supuesto. Estuve dando una conferencia y la verdad que encantado allí en la facultad. Pues nada más, si ustedes, pues muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, que ya saben que contribuye a la difusión. Ella está haciendo también difusión de otra manera, es una difusión a través de la pintura, es una difusión a través de camisetas, a través de objetos, cotidianos, pero también es una forma nueva, completamente nueva de difundir y también muy interesante, ¿no? Y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias.